Hola, soy Leonel Alisa Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Pues bien, en este viernes de procedimientos vamos a tratar el tema de qué es el terror, qué es el horror y qué es el suspenso. Pues, sin más preámbulo, comencemos. En esencia, estos tres conceptos, muy ad hoc con los meses de octubre y noviembre, son importantes de estudiar y analizar porque en muchos momentos la gente considera al terror, al horror y al suspenso como sinónimos, cuando la realidad nos dice que estos tres conceptos son totalmente diferentes. Muestra de ello es que cada uno de estos conceptos, ya viéndolos como herramientas que usan los creadores y las creadoras de este tipo de relatos, al emplearlos logran fines totalmente distintos, porque precisamente estos conceptos tienen características y por lo tanto propósitos diferentes. Pues comencemos con el primer concepto, que es el terror. Y primero cuestionémonos, ¿qué es el terror? Entonces, buscando una definición algo simple, nosotros podemos decir que el terror es ese miedo extremo que tenemos ante una situación determinada. Entonces, ahí tenemos la definición de terror. Es este miedo exacerbado, este miedo hiperbolizado o este miedo extremo que nosotros sentimos en el momento de estar frente a una situación determinada. Otro rasgo característico del terror es que el causante o la causante de tal miedo extremo se puede explicar de manera racional. Es decir, la semilla, el germen de nuestro miedo extremo puede ser explicado de manera científica o simple y llanamente racional en el momento de analizarlo. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de historias, sin importar si son televisivas, cinematográficas o literarias, que nos causan terror? Un ejemplo, las historias de asesinos. Si nosotros analizamos, nos enteraremos de que los asesinos son personajes que podemos nosotros encontrar en nuestra cotidianidad y en consecuencia en nuestra realidad. Entonces, nosotros cuando estamos frente a una historia de asesinos, un asesino serial o simplemente un asesino que no sabemos bien su historia, pero que nosotros atestiguamos, ya sea en el texto o en la pantalla, atestiguamos sus crímenes o su crimen, esto que nosotros sentimos cuando nos enfrentamos a ese momento se le llama terror. ¿Por qué? Porque nosotros podemos explicar que ese miedo extremo que estamos sintiendo se debe a un sentido psicológico de supervivencia. Nosotros no quisiéramos estar inmersos en una situación así, en donde una persona de repente, con motivo o sin motivo personal, nos agreda, nos ataque al grado de arrancarnos la vida. Eso en un aspecto personal, de primera mano, porque también nosotros podemos sentir ese terror cuando nosotros pensamos o consideramos o ponemos el escenario de que eso que estamos presenciando lo viva alguno de nuestros seres cercanos e incluso alguno de nuestros seres amados. Entonces, las historias de asesinos, dígase como la película Psicosis, la saga del asesino Hannibal Lecter, son ejemplos de películas, series u obras literarias que nosotros podríamos considerar o debemos considerar historias de terror, porque todo lo que acontece ahí puede ser explicado de manera racional y esas historias nos causan un miedo extremo, ¿correcto? Al grado de que puede ser los generadores de pesadillas, pero pesadillas tanto de manera literal, cuando estamos dormidos, como pesadillas de manera metafórica cuando estamos despiertos. Todos los días salir con miedo a las calles porque tenemos precisamente este terror de que nos ocurra
algo con una persona que nos dañe, ¿correcto? Muchas veces en la realidad nosotros atestiguamos historias de terror realmente, ¿correcto? No tenemos que irnos ni a las series, ni a las películas, ni a los relatos literarios para atestiguar historias de terror, ¿correcto? Muchas veces nada más tenemos que leer el periódico o ver las noticias o escuchar a la comunidad y nos enteraremos de historias que nos van a generar terror. Precisamente a partir de este concepto del terror también existe otro término que ha sido usado en muchos momentos y principalmente en este siglo, que es el terrorismo, ¿correcto? El terrorismo es precisamente eso, son actos de grupos o personas en específico, personas particulares, que generan terror, ¿correcto? Y ya sea que un terror producto de que lo que estás viendo o ese miedo extremo es porque tienes miedo de vivir eso que te está infundando la organización o la persona en particular. Entonces ahí tenemos un ejemplo de estas historias de terror, ya sea desde la perspectiva de la ficción, pero como les digo, el concepto de terror va muchas veces más allá y lo podemos ver en nuestra realidad con este concepto de el terrorismo. ¿Qué son los grupos terroristas? Son estos grupos que precisamente a veces con amenazas o a veces sin amenazas nos generan terror sus hechos. Muchas veces se graban decapitando gente, muchas veces hacen explotar bombas, carros bomba o aviones, etcétera. Y esas acciones generan un terror en la sociedad. Por eso el terrorismo es este miedo extremo monumental, colectivo, ¿correcto? En el caso particular ya de las historias de terror, insisto, desde la perspectiva cinematográfica, televisiva o literaria, este miedo extremo lo vamos a sentir producto de lo que estamos percibiendo en la historia y la empatía que nosotros sentimos por el personaje que lo está padeciendo. Pero si ustedes observan, estas historias tienen que estar basadas en sucesos que se puedan explicar de manera racional. Otro ejemplo de miedo extremo y en consecuencia de terror. Nosotros, los que somos mexicanos y principalmente los que vivimos en la zona metropolitana, con el simple hecho de que yo les dijera alerta sísmica, automáticamente ustedes ya sienten terror, ¿correcto? Y más si son algunas de las personas que vivieron y padecieron los terremotos de 1985 y de el 2017. Eso que justamente se ve y se percibe cada vez que suena la alerta sísmica, ya sea la que está puesta en los diferentes postes en la Ciudad de México, o bien cuando tenemos la aplicación y de repente nos avisa que viene un sismo de alta magnitud, esa angustia que sentimos en el ámbito psicológico y en consecuencia de la literatura, le llamamos terror. Entonces, como vemos, es un miedo que podemos explicar de manera racional, frente a asesinos, frente a terroristas o frente incluso a fenómenos naturales. O sea, yo ponía el ejemplo de la zona metropolitana, pero las zonas costeras, cuando viene un sismo y que de pronto hay amenaza de tsunami, entonces automáticamente sientes esa angustia, sientes esa necesidad de huir de ese riesgo. Otro ejemplo, pues son precisamente cuando hay huracanes, etcétera. Y entonces, esas personas que viven en las zonas costeras sienten terror. Y es algo que totalmente es explicable porque entienden que en unas cuantas horas pueden perder todo su patrimonio. Entonces es un miedo totalmente entendible, totalmente racional. Entonces ahí tenemos el primer concepto, el terror, que como vimos son de sucesos que se pueden explicar de manera racional. Todo lo contrario del segundo concepto, que es el horror. El horror es sí esta emoción que nosotros normalmente sentimos con sucesos que a su vez nos causan aversión,
Es algo que nos causa aversión o incluso desesperación, pero no una desesperación racional como la que puede sentir alguien estando frente a un asesino o frente a un fenómeno de la naturaleza que lo puede poner en riesgo, sino esta aversión o desesperación por huir es precisamente estando frente a sucesos paranormales. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos prototípicos de fenómenos paranormales? Pues los demonios, las brujas, los fantasmas, los monstruos. Esas son las historias característicamente de horror. Los ejemplos sobran, o sea, la mayoría, últimamente la mayoría de las series, de las películas e incluso de las obras literarias se basan más en el horror que en el terror, porque el terror precisamente tienes que hablar de asesinos, de sucesos de fenómenos naturales o de ciertos aspectos de la cotidianidad que nos causan ese miedo extremo. En el caso del horror puede ser una historia donde haya una persona poseída, y entonces es un fenómeno paranormal, porque si nosotros queremos buscarle una explicación científica o racional, no la vamos a encontrar tan fácilmente. Entonces podemos poner el ejemplo de la novela o la adaptación cinematográfica de El Exorcista. Entonces, ahí tenemos una historia de horror. Correcto, lo que nos causa horror es el personaje, no es la historia, no es que nosotros vayamos a padecer eso, sino es en sí lo que estamos viendo, la transformación de esta niña poseída. Otro ejemplo son los monstruos, ¿no? Tenemos en la literatura y sus correspondientes adaptaciones al cine y a la televisión, tenemos a Frankenstein. Entonces, es un monstruo y entonces lo que nos va a causar horror es precisamente este ente extraño, deforme y todas las situaciones que puede causar. En algunos momentos, siguiendo con Frankenstein, sí puede haber momentos de terror cuando él comienza a matar gente. Entonces aquí se comienzan a entremezclar el horror, que es ver a este monstruo. Entonces nos causa esta aversión, de con el simple hecho de verlo, su aspecto, nos causa aversión y nos hace que nos desesperemos por huir, por alejarnos de esa entidad, ¿correcto? En este caso, de este ente transformado o resucitado por Víctor Frankenstein. Pero también va a haber momentos tal vez dentro de la misma novela, vamos a encontrar tal vez momentos de terror, donde él sale a la ciudad y comienza a matar gente. Entonces, ese episodio, ese momento o ese fragmento de la historia, la podríamos considerar terror. Pero el aspecto y la esencia del personaje nos va a causar horror. Tenemos otros personajes tan importantes como Drácula. Drácula no nos va a causar terror. ¿Por qué? Porque los vampiros, tal como nos lo pinta Bram Stoker, no hay una explicación científica, no está demostrado científicamente. Entonces lo que nosotros vamos a sentir es un horror ante este personaje y todos los hechos que lo caracterizan de chupar sangre, etcétera, 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 y transformarnos y otro sinfín de elementos característicos de este tipo de personajes. Entonces, tenemos este tipo de historias donde los personajes monstruosos o los sucesos paranormales nos van a causar este horror. Y este miedo no puede ser explicado de manera racional. Uno podría decir, pues es que es obvio, si es una entidad rara que me puede hacer daño, pues obviamente se puede explicar racionalmente, sí. Pero lo que no se puede explicar racionalmente es el fenómeno en sí. Por ejemplo, hay una película de hace unas cuantas décadas que se llama Señales, que habla de una invasión extraterrestre. Y entonces toda la historia nos va envolviendo en este ambiente del miedo, de que van a llegar los extraterrestres y nos van a hacer daño. Y como son entidades extrañas que no conocemos, no es una historia de terror, sino es una historia de horror. ¿Por qué? Porque precisamente los extraterrestres, al ser elementos que no conocemos, que no dominamos cabalmente, no podemos considerarlos terror. El miedo de que nos invadan y nos lastimen y demás puede ser un guiño de terror. Pero en sí, hablar de extraterrestres es meter a este tipo de entidades en el paquete de los monstruos. Son personajes que son extraños en comparación con nuestro aspecto y que pueden, pero subrayo,
pueden causarnos daño. Entonces, aquí tenemos, o yo podría ahorita enumerar una larga lista de ejemplos de las películas más recientes, etcétera, pero ahí está la esencia. O sea, si no podemos confundir a un asesino serial, que sí existen en el mundo real, sí ha habido, e incluso hoy en día puede seguir existiendo un asesino serial, y esto nos va a causar terror al grado de no querer salir de la casa, no querer salir al trabajo, etcétera, en comparación con un demonio, un fantasma, un monstruo en general. Pues automáticamente, salvo hay personas que obviamente llevan su miedo a un extremo y entonces ya comienzan a pasar del horror al terror. O sea, si yo no quiero salir de mi casa porque tal vez me encuentro un extraterrestre que me va a hacer algo dañino, algún mal, pues obviamente ya es una cuestión ya personal. Pero las historias, que es lo que es nuestro objeto de estudio, aquí está la distinción, ¿no? El terror va a ser de personajes que sí podemos encontrar en nuestra cotidianidad e incluso están inspirados en personajes de la vida real, mientras que las historias de horror nos van a presentar situaciones y personajes que normalmente no encontramos, o bien que podemos creer en ellos, pero que no existe una autoridad científica que nos pueda explicar su existencia. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos esta distinción entre el terror, el horror. Ya pusimos los ejemplos, ¿no? En el terror pusimos las historias de asesinos seriales principalmente. Hay películas que hablan sobre la erupción de algún volcán y entonces eso sí puede ocurrir en algún momento. Hay películas que hablan de terremotos y eso sí existe en realidad. Entonces ahí podemos entender, y por eso hasta les decía, el concepto de terror muchas veces se ve reflejado en nuestra realidad con este concepto de el terrorismo. Caso contrario del horror, donde nuestro miedo es causado o está provocado por una situación paranormal. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos esta distinción. Precisamente, presumiendo mi playera, pues tenemos a este autor, precisamente Stephen King, en muchas de sus novelas tiene historias meramente de terror, donde nos puede contar la historia de una persona que pierde su casa, una persona que no puede dormir, y entonces ahí son historias que sí puede ocurrir y nosotros podemos sentir esa angustia de, oye, ¿qué pasaría si en algún momento, por una situación de una reacción de algún medicamento, o tanto es mi estrés del trabajo, de la situación, que de repente ocurra algo y sintamos esa necesidad de ya no dormir o que ya no podamos dormir? Entonces, eso es una situación que puede ocurrir, que le ha ocurrido a personas, y entonces entra en este ámbito del terror. Pero también este mismo autor ha escrito obras con clara tendencia de el horror. Y hay obras en donde entremezcla el terror y el horror. O sea, si tenemos una de sus grandes obras que es eso, o It, donde mezcla de muy buena manera tanto el terror, porque hay momentos y hay situaciones en donde los personajes, voy a poner el ejemplo más claro, Beverly tiene terror por su papá. Y esas escenas obviamente nos causan terror, porque sí existe esas relaciones enfermizas de un hombre hacia una mujer. Y entonces ese aspecto de esa novela sí nos causa terror, porque es algo real, algo que sí nos podría causar tal miedo que nos evite salir, que nos evite convivir con el prójimo. Pero esta misma novela tiene aspectos de horror. El protagonista o el malo, por decirlo así, de esta historia, Pennywise, es un personaje que nos causa horror. ¿Por qué? Alerta de spoiler. Porque en la novela nos cuentan que Pennywise es un personaje extraterrestre, alguna energía, algo que llegó del espacio. Y entonces tiene esta cualidad de adaptarse a los mayores miedos de las personas y principalmente de los niños. Entonces aquí tenemos este aspecto, ¿no? Es decir, Pennywise es un personaje y esas partes donde aparece Pennywise son de horror. Pero dentro de esta misma novela hay
escenas, hay personajes que causan terror. Les puse el ejemplo de Beverly, pero también existe el caso de otros personajes de los niños que, porque es el nuevo y lo maltratan, porque existen estos personajes que hacen bullying, y el bullying es un problema real. Entonces, sentir ese miedo, cuando sientes la empatía por el personaje, por Ben, automáticamente puedes sentir terror. ¿Por qué? Porque lo viviste y entonces tienes miedo de volverlo a vivir o tienes miedo de que tú lo vivas. Entonces ahí tenemos ese aspecto de el terror o el personaje afroamericano, el racismo, ¿no? Que lo traten mal por simple y llanamente ser por tener una pigmentación de piel distinta a las personas que lo están atacando. Entonces ahí tenemos un aspecto de terror. Pero en el aspecto de Pennywise y las escenas con Pennywise son de horror. Entonces, como ven, en este caso Stephen King se vale del terror y del horror para hacer la gran obra que significa eso o It. Siguiendo con este autor, que es uno de los que más vende y más conocido y que tiene más adaptaciones de sus obras al ámbito de las obras literarias al mundo del cine, pues tenemos otra novela importante de él, Misery, que es este personaje que podríamos nosotros decir que es una historia de terror, porque lo que acontece en esa historia, que también tiene su adaptación cinematográfica, puede ocurrir en la vida real. Una señora que es fanática de un escritor y por azares de las situaciones, aunque está el guiño que tal vez ella fue la que causa un accidente, el escritor sufre un accidente automovilístico y esta fanática lo secuestra, lo tortura, lo golpea, lo obliga a escribir, le hace tomar pastillas para adormecerlo, etcétera. Es un terror psicológico, el famoso terror psicológico que caracteriza a Stephen King. Y entonces, Misery, nosotros la podemos considerar una historia de terror, no de horror, porque no hay un personaje que no exista en el mundo real. Esta persona sí puede tener un trastorno psicológico y es una obsesión, etcétera, pero eso puede ocurrir en la vida real. Una persona que sea tan fanática que si se llegara a topar con la persona causante de su fanatismo y que la secuestrara y la torturara y tuviera estos momentos de altos y bajos, eso puede existir y eso se puede explicar de manera racional. Entonces ahí tenemos un ejemplo del mismo autor que escribe una historia de terror, no una historia de horror. Entonces ahí son estos elementos característicos y elementales. Entonces podemos poner otros ejemplos importantes de este mismo autor, porque pues pertenece mucho a la cultura pop. La novela El Resplandor, otra vez, es una perfecta mezcla entre el terror y el horror. ¿Por qué? Porque ¿en qué aspecto tenemos el terror? En el alcoholismo del protagonista, ¿correcto? El protagonista se vuelve violento y demás derivado de su alcoholismo y entonces es un problema real, algo que nos podría causar si alguien ha padecido los estragos del alcoholismo de manera indirecta, no en el sentido de que él sea la persona que tenga el vicio, sino que padezca la persona que tiene el vicio, va a entender y va a sentir miedo, tal vez hasta su miedo llega a tal extremo de que cada vez que ve una bebida alcohólica siente miedo, comienza a sudar frío. ¿Por qué? Porque relaciona el alcohol con violencia, relaciona el alcohol con maltrato de cualquier índole. Entonces aquí tenemos ese aspecto del terror. Pero en el momento en el que aparecen fantasmas y que el hotel en donde se está hospedando la familia comienzan a ver estos fenómenos paranormales, que el mismo niño tiene esta cualidad, etcétera, que después vemos en la segunda parte que es Doctor Sueño, esos elementos son totalmente de horror. ¿Por qué? Porque que él pueda ver a gente muerta, etcétera, 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 estas gemelas que fallecieron en el hotel, pues esos sucesos son paranormales, en consecuencia nos causan horror. Entonces, como ven, el terror y el horror se pueden entremezclar, pueden ser parte de una misma historia, pero a su vez yo puedo contar una historia simple y llanamente de terror o simple y llanamente de horror. Les digo, el mismo Stephen King lo ha hecho. Misery es una historia de terror, no es una historia de horror. Y Stephen King tiene muchas historias que es meramente horror. ¿Por qué? Porque habla de monstruos, porque habla de fantasmas, porque habla de X o Y entidad que es un
elemento que no se puede explicar de manera racional. Pero, por si faltara algo, el tercer concepto, que es el suspenso, también es un elemento de cohesión en las historias de terror y en las historias de horror. Pero primero definamos qué es el suspenso. En esencia, el suspenso es esta generación de expectativas, de que algo va a suceder, ¿correcto? Entonces, el suspenso, hasta existe el signo de puntuación de puntos suspensivos. Los famosos puntos suspensivos, que solamente tienen que ser 3, no más, no porque pongan más puntos generan más suspenso, no. Son estos 3 puntitos que simbolizan suspenso. Es eso, es esperar que ocurra algo. Y entonces, el suspenso no es exclusivo de las historias de terror ni de las historias de horror. Muchas veces la literatura en general se basa en el suspenso, porque precisamente el suspenso es lo que nos va a hacer a nosotros como lectores, y la aplicación al cine o la televisión nos va a hacer que nosotros espectadores de la película, de la serie, o en el ámbito específicamente literario, de que el lector tenga esa curiosidad de qué va a ocurrir más en la historia, y darle continuidad a la lectura, a la trama, para que al final descubra en qué se resuelve la situación, la problemática, en qué terminan los personajes, etcétera. Entonces ahí podemos nosotros ver que el suspenso es un elemento fundamental del arte literario, ¿correcto? Entonces, esta espera y todo lo que hay detrás de saber envolver la historia con estas expectativas, con este suspenso, pues es una herramienta fundamental. Obviamente en las historias de terror, en las historias de horror o las historias que entremezclan estas dos cualidades, obviamente va a haber suspenso. Pues yo les ponía el ejemplo de Eso o It. Pues obviamente hay un suspenso de qué va a ocurrir con ellos, o sea, qué va a ocurrir con este personaje, porque lo están dividiendo en los momentos de la infancia y de la adultez, o ya cuando son adultos los protagonistas, los famosos perdedores, el club de los perdedores. Tenemos esa expectativa de qué va a ocurrir, y van a lograr vencer o no van a lograr vencer a Pennywise, y qué va a ocurrir, qué otro fenómeno paranormal, es decir, qué suceso horroroso va a ocurrir, qué forma va a tomar ahora Pennywise para causarnos horror, o qué va a pasar con estas personas abusadoras en todos los niveles que nos van a causar terror. Eso precisamente, y válgase eso, es como que un chiste muy de Stephen King, eso nos va a causar una expectativa, y en consecuencia he ahí el suspenso. En la historia particularmente de terror que les ponía el ejemplo de Misery, que genera ese suspenso de va a poder o no va a poder salvarse, ella lo va a terminar matando de tantas atrocidades que le hace. Entonces ahí tenemos el suspenso. Pero otro ejemplo del suspenso más característico son las historias de detectives, ya sean literarias, cinematográficas o televisivas. El suspenso es la esencia de las historias de detectives. ¿Lo van a detener o no lo van a detener? ¿Va a cometer otro crimen o no va a detener al criminal? Etcétera. Esos elementos del suspenso. O sea, pues nosotros podemos mencionar al detective por antonomasia, o al que más reconocemos, que es Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, las historias de Sherlock Holmes son ejemplo prototípico del suspenso. ¿Lo va a lograr? ¿Va a lograr resolver el caso? ¿No va a lograr resolver el caso Sherlock Holmes en compañía del Dr. Watson? ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? Tenemos este suspenso, esta expectativa de cómo nos va a explicar su método en la aplicación en relación con este caso. Entonces, y como ven, el suspenso es algo característico de las historias, que es lo que nos va a mantener, las historias de capitulares o las historias breves, lo que sea, es lo que nos va a mantener al tanto, con la necesidad de querer saber más. Entonces, otro ejemplo, paralelo al que les mencionaba de Sherlock Holmes, pues hace unos años teníamos una serie llamada Doctor House. Y Doctor House se basaba en esencia en el suspenso. ¿Iba a lograr descifrar la enfermedad, sí o no? Y había historias paralelas personales de los personajes, y entonces estaba otra vez ese suspenso de se casará o no se casará, terminarán juntos, no terminarán juntos. Entonces justamente esto último que les menciono, dejando de lado Doctor House,
Las telenovelas son un ejemplo también prototípico del suspenso. ¿Terminarán juntos o no terminarán juntos los protagonistas? Aunque ya muchas veces sabemos que van a terminar juntos porque por eso existe la telenovela, pero de todos modos tenemos ese suspenso y nos podemos aventar los 300 capítulos y estar sentados ahí 1 año, 2 años y medio a la misma hora y al mismo tiempo. Pero justamente detrás de esa ansiedad de querer saber que si van a lograrlo o no lo van a lograr, o cómo lo van a lograr, si ya sabemos, pues van a terminar juntos, ya lo sabemos, pero cómo van a llegar a terminar juntos y qué vicisitudes van a vivir entre que se conozcan y que terminen juntos, eso es suspenso. Entonces, como ven, el suspenso es un elemento característico. El suspenso no nada más son cosas terroríficas u horripilantes. También lo podemos ver en cualquier tipo de historia, de aventuras y demás. Puedo yo decirles que la novela por antonomasia en español, la mejor novela moderna o la creadora de la novela moderna, El Quijote, tiene suspenso. O sea, ¿qué va a ocurrir? O sea, cada una de las aventuras nos genera un suspenso. ¿Va a terminar malherido el Quijote? ¿O en qué va a terminar toda esta serie de aventuras? ¿Va a lograr algo cuando Sancho Panza logra ser el jefe máximo de una ínsula? ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a permanecer? ¿No va a permanecer? ¿Lo va a echar a perder? Y si sí lo va a echar a perder, ¿cómo lo va a echar a perder? Todas las historias de ficción tienen un grado mínimo o máximo de suspenso. Entonces, el suspenso no es inherentemente característico de las historias de horror o de las historias de terror. Entonces, tenemos una infinidad de ejemplos del suspenso, porque el suspenso, insisto, es una herramienta básica y fundamental en la literatura y en consecuencia en las historias de ficción. Incluso nosotros aplicamos el suspenso cuando estamos contando una anécdota, porque no nos vamos cuando estamos contando una anécdota a un amigo, a una amiga, no nos vamos directo, así, ocurrió esto, ya, punto, y acá. No, le metemos esa jiribilla, ese estilo, esa grandilocuencia y le ponemos el ornamento a nuestra historia. Y eso es generar suspenso, que la persona esté interesada y qué ocurrió, y qué te contestó, y qué le contestaste. Entonces, todo eso es generar suspenso. Entonces, nosotros no podemos decir que están viendo una historia de suspenso porque solamente tiene elementos paranormales. No, si nosotros tenemos una historia con elementos paranormales que nos causan un cierto miedo, ese monstruo, esa entidad, estamos frente a una historia de horror. Si estamos frente a una historia donde un personaje que puede, con el que nos podemos topar en la realidad, o una situación con la que nos podemos topar en la realidad, entonces estamos frente a una historia de terror. Entonces, como pueden ver, estos tres conceptos, el terror, el horror y el suspenso, tienen elementos y rasgos característicos. Entonces, la próxima vez que ustedes estén leyendo una historia o estén viendo una historia y que tengan estos elementos, ustedes o nosotros, mejor dicho, ya podemos contar con las herramientas para poder catalogarlo. ¿Esta historia es de terror o es de horror? O esta historia, ¿cómo maneja el suspenso? Analizar la historia con el manejo del suspenso. Entonces, ahí tenemos esos elementos fundamentales de las historias de terror, horror y las historias de suspenso, ¿correcto? Y como pueden ver, estos recursos se pueden entremezclar entre sí. Es decir, las historias de terror pueden tener momentos o personajes de historias de horror, y las historias de terror o las historias de horror tienen suspenso, porque justamente eso es lo que nos va a hacer que nos quedemos con la necesidad de seguir alimentándonos de la historia, ya sea en forma de lectura o en forma de película o en forma de serie, y que le estemos dando continuidad, ¿no? Entonces, espero, como siempre, que esta explicación haya sido de su gusto, pero sobre todo que haya sido de su utilidad. Y antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, que comenten qué les pareció esta perspectiva, qué ejemplos tienen ustedes de historias 100% y únicamente de terror, qué historias ustedes catalogarían únicamente de horror, y ustedes cómo ven las clasificaciones de suspenso en cada una de estas historias de ficción. A su vez, pues también me pueden seguir recomendando temas. Precisamente este tema de la distinción entre terror, horror y suspenso nació de uno de sus comentarios. Entonces, pues bienvenida
bienvenidas sean las sugerencias de temas, etcétera. A su vez, pues también les hago la cordial invitación a que me sigan en mis redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde precisamente me pueden hacer sus comentarios, sus sugerencias, tanto de temas como de perspectivas, de autores, etcétera. Pues ahora sí, sin más que agregar por el momento, no me queda más que agradecerles su presencia y decirles, estamos en comunicación. Hasta siempre.